Hola, te doy la bienvenida a este curso de geometría. En este video vamos a ver los fundamentos de la geometría elemental. Va a ser un poco tedioso. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a ver geometría, a mí al comienzo me fue horrible, me fue pésimo. Me empezó a ir bien cuando vi geometría como un juego, como Monopoly o como Minecraft. ¿Por qué? Porque tanto Monopoly como Minecraft tiene unos objetos. Estos objetos son los que interactúan en el juego. Poder decirlo así, tiene Monopoly y Minecraft tienen un jugador, tienen un teclado, tiene Minecraft tiene los cubitos, los personajes que interactúan dentro del juego. Uno puede después crear objetos adicionales. En Monopoly uno tiene los dados, tiene las cartas, tiene las fichitas, todos estos objetos. En geometría estos objetos los vamos a encontrar en las definiciones. Algunas no serán definiciones, sino unas nociones, una idea de lo que es un objeto, porque no siempre tendremos el objeto, tendremos una idea de lo que es ese objeto, una que otra característica. Otra cosa que tienen los juegos son las instrucciones, las formas básicas en las que interactúan los objetos dentro del juego y cómo interactúa el jugador o los jugadores con el juego. En Monopoly, por ejemplo, una de las instrucciones básicas es que cada jugador lanza el dado y de acuerdo al número que salió en el dado se mueve la fichita y cae en la casilla que corresponde al número que cayó en el dado. Esa es una instrucción básica. Otra instrucción básica es que tú al oprimir el teclado se va a mover el muñequito, el sí, el muñequito se va a mover de acuerdo al teclado. Que si oprimes W va a ir hacia adelante, si oprimes S va a ir hacia atrás y con el mouse también. Bueno, instrucciones básicas. Dentro de la geometría, las instrucciones básicas las vamos a llamar axiomas. El libro originalmente las llama como postulados, pero ahorita se utiliza más la palabra axioma para esto. Y después están las acciones, las cosas que aparecen. Me explico. Si la fichita cae en una casa en Monopoly, si la fichita cae, tu fichita cae en una casa que uno de los competidores ya compró, te toca pagar un arriendo del terreno en el que caíste. Esa es una acción. En Minecraft, una acción sería, por ejemplo, construir una casa. Para construir una casa necesitas tener cubitos de diferentes materiales, que si quieres unas ventanas de vidrio, te toca la arena y fuego y bueno, más cosas. En geometría, estos proyectos o estas acciones las vamos a llamar teoremas. Bueno, el libro la llama proposiciones, pero son más, se utiliza más la palabra teorema ahorita en matemáticas, ¿no? Pero para poder entender el juego necesitamos un contexto, un contexto. Entonces, el libro que vamos a utilizar, Elementos de Euclides, fue escrito en Alejandría. Eso queda en Egipto, fue en el 300 antes de Cristo. Fue antes de Cleopatra. Cleopatra nació en el 69 antes de Cristo. Fueron casi 230 años antes de Cleopatra que escribieron el libro de geometría. Y este libro es un recopilatorio de conocimiento egipcio. Para quien no lo sabe, por eso está en el mapa, Egipto queda en África. Entonces, nosotros creíamos que la geometría que estudiábamos era griega, pero no, es africana. Y fueron los griegos los que recopilaron este conocimiento africano y nos lo tradujeron a nosotros en griego. Por eso tenemos que entender el griego para entender la geometría. Pero en realidad es conocimiento africano. ¿Y cómo hacían en Egipto para estudiar la geometría? Bien, utilizaban lo que tenían a la mano, arena. Se la pasaban dibujando en arena figuras geométricas, como usando estacas y cuerdas. Utilizaban las estacas y las cuerdas como compases y como reglas para poder hacer las figuras geométricas que después estudiarían.
Y de hecho así es como utilizamos ahora, o pues como la metodología de enseñanza de los griegos en Grecia. Cuando se enseñaba geometría en Grecia, cuando los griegos iban a África, a Egipto, a estudiar, regresaban a Grecia a enseñar esos conocimientos africanos a los demás griegos. ¿Utilizando qué métodos? Pues unos métodos parecidos a los egipcios, utilizando regla y compás. Entonces vamos a ver primero las instrucciones que vamos a utilizar en el juego y a medida que vamos viendo las instrucciones vamos a ir viendo cuáles son los objetos que vamos a estudiar dentro de esta teoría. ¿Por qué lo hago así? Porque el libro comienza con una lista de 25 definiciones y no voy a decir 25 definiciones en un video porque quedaría completamente aburrido. Entonces, a medida que vayamos necesitando los objetos, voy a ir mencionando las definiciones o las nociones. Pues lo explicaré. Entonces, la primera instrucción, el axioma número 1, nos dice que dados dos puntos se puede trazar un segmento de recta que los une. Pero aquí ya tenemos un problema, o bueno, tres problemas. La primera es que no sabemos cuál es la definición de punto, la segunda es que no sabemos cuál es la definición de segmento y no sabemos cuál es la definición de recta. Entonces vamos a ir con cada una de las definiciones. Primero, estos objetos no son objetos indefinidos. No se pueden definir. Ahora me vas a decir, pero si no se pueden definir, ¿por qué me estás diciendo la definición? Bien, espérate. En este caso, estoy dando una noción, una idea principal de qué es lo que es un punto, una de las tantas características que tiene este elemento. Pero es que una definición debería englobar absolutamente todas las características de un objeto. ¿Y cuál es el problema? Que no existe una definición que englobe todas las características de un punto. Entonces estamos diciendo una de las características primordiales o la más importante, que sería en este caso que un punto es lo que no tiene partes, pero otra característica es que un punto no tiene medida, no tiene longitud. Lo que nos indica un punto en este caso es una posición y no solamente una medida. Este es un punto, es parecido a la representación de esto es una pipa. Bueno, esto no es un punto. Esta es la representación de un punto, pero esto, si se dan cuenta, es un círculo negro y se le puede sacar la mitad. Y ya no cumple con la noción de punto, que es que no tiene partes. En este caso, esto sí tiene partes. Así que como esta es una representación, pues yo puedo representar a un punto como yo quiera. ¿Por qué? Porque es mi video y estás viendo mi video y yo hago con mi video lo que yo quiera. Y voy a hacer que un punto sea cuadrado. ¿Por qué? Porque esto no es un punto, es una representación de un punto. En el caso de los egipcios decían que un punto era una estaca. Entonces, cuando se decía que había un punto en la arena, lo que se hacía era clavarse una estaca y así se marcaba el punto en la arena. Entonces, la estaca también tiene partes, la estaca también tiene mitad. También es la representación de un punto, no es un punto, representa un punto. Listo, ahora nos vamos con la definición número 2. Esta también es una noción, no tanto una definición, pero sigamos así. Una línea recta es una longitud sin anchura, una sucesión indefinida y continua de puntos. Una línea recta nos indica una longitud sin anchura, una longitud. Es una cuerda sin estacas, es una cuerda infinita, por así decirlo. Y es una sucesión indefinida de puntos. Eso significa que si le hacemos zoom, demasiado zoom, veríamos todos los puntos uniéndose. Para eso fue que lo representé el punto como cuadrado, para poder ver la línea como una imagen pixelada. Así se vería si los puntos fueran círculos, pero en realidad no se verían separados porque es una sucesión indefinida de puntos. Significa que entre dos puntos siempre vamos a encontrar un punto en la mitad y deberían estar siempre pegados. Esto es para que
te des una idea de lo que es la línea y que la línea es una sucesión indefinida de puntos. ¿Esto para qué? Para poder seleccionar cualquier punto de la línea. ¿Por qué? Porque si la línea es una sucesión indefinida de puntos, podemos seleccionar un punto aleatorio dentro de la línea. Spoiler, para nombrar una línea vamos a necesitar dos puntos. Lo veremos luego. Definición 3. Esa también es una noción, pero bueno, no lo voy a repetir más. Un segmento de recta es un fragmento de una línea recta comprendida entre dos puntos llamados extremos. Es decir, tenemos una línea recta, vamos a tomar dos puntos aleatorios dentro de esta línea recta y todos los puntos que están contenidos dentro de esos dos puntos que seleccionamos, que vamos a llamar extremos, todos esos van a ser un segmento de recta. Es decir, vamos a coger una línea y la vamos a cortar de tal manera que tengamos un segmento. Según los egipcios era algo así, una cuerda entre dos estacas, una cuerda estirada, ¿no? Eso es un segmento de recta. Definición 4, superficie plana. Esta definición no la vamos a utilizar mucho, pero la voy a enunciar porque ahí es donde vamos a utilizar todo. Vamos a ver en qué universo vamos a estar viviendo, porque la geometría elemental que vamos a ver es una superficie plana, es decir, que todo sucede en un plano, o bueno, en varios planos, pero este curso va a suceder en un solo plano. Un plano representa una anchura y una longitud. Otra característica es que es una sucesión indefinida de líneas. Y como sabemos, las líneas son una sucesión indefinida de puntos. Significa que un plano está lleno de infinita cantidad de puntos. Un plano es una hoja de papel. Un plano es la arena en el piso, ¿sí? Que no tiene inclinación, claro está. Y al decir que es una sucesión indefinida de puntos, lo que queremos decir es que vamos a poder seleccionar puntos aleatorios dentro de un plano. Para eso es que vamos a decir la definición. Podemos seleccionar cualquier punto dentro del plano, puntos aleatorios, completamente aleatorios. Ahora ya tenemos todas las definiciones que necesitamos para poder entender la instrucción número 1 de este curso de geometría. Y el axioma número 1 es también llamado el axioma de la regla. ¿Por qué es el axioma de la regla? Dice, dados dos puntos se puede trazar un segmento de recta que los une. Es decir, si estamos en un ejercicio y nos dan dos puntos, podemos trazar una línea recta entre esos dos puntos. ¿Cómo decir? Utilizar una regla. Tengo dos puntos, utilizo la regla y trazo por la regla, por uno de los dos puntos, ¿no? Es una regla, dibujar en el papel. Eso es todo el axioma 1. Podemos utilizar una regla. La primera instrucción. Segundo axioma, segunda instrucción, dado un segmento de recta, este puede extenderse indefinidamente en una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una regla infinita, porque si ya tengo un segmento de recta, puedo trazar y extender esa línea recta tanto para un lado como para el otro lado, entonces puedo convertir un segmento de recta en una línea recta infinita. Eso es todo, tengo una regla infinita, después lo utilizaremos. Esa es la segunda instrucción. Primera instrucción, la de la regla. Segunda instrucción, la de extensión. Tercera instrucción, dado un segmento de recta AB, se puede describir un círculo con centro en A y radio AB. Tenemos ya otro problema, no sabemos lo que es un círculo. Entonces, vámonos a la definición de círculo. Esta es una definición cuádruple. ¿Por qué? Porque estamos definiendo cuatro objetos. El primer objeto es un círculo, que es una figura comprendida por una línea. Esta línea la vamos a llamar circunferencia, tal que cualquier segmento
estos segmentos los vamos a llamar radios. Entre la circunferencia y un punto, este punto lo vamos a llamar centro, miden lo mismo. Bien, ya voy a explicar lo que es esta definición. Entonces, lo primero que tenemos es que un círculo tiene una línea que se llama circunferencia, ¿cierto? Es lo primero que dice la definición, comprendida por una línea circunferencia, tal que cualquier segmento, entonces vamos a dibujar un segmento entre la circunferencia y un punto dentro del círculo. Un punto, no sé todavía cuál es ese punto. Tengo un segmento de recta trazado entre la circunferencia y un punto dentro del círculo. Ahora, si trazo muchos segmentos, es más, todos los segmentos posibles entre la circunferencia y ese punto que escogí, ¿sí? Voy a trazar todos esos segmentos. Y si todos esos segmentos tienen la misma longitud, ese punto es especial. Y ese punto se va a llamar centro. Y como todas las longitudes de los segmentos entre la circunferencia y el centro son iguales, a esa longitud la vamos a llamar radio. Ese será el radio, la distancia entre la circunferencia y el centro. Y para definir un círculo, lo vamos a hacer utilizando el punto del centro y la distancia del radio. En este caso, el círculo lo vamos a decir el círculo AB, porque el centro es A y el radio es AB, entonces será el círculo AB. Así de sencillo. Ya que sabemos la definición de círculo, ahora nos podemos volver a ver la instrucción. El axioma 3, axioma del compás, nos dice que dado un segmento de recta AB se puede escribir un círculo con centro en A y radio AB, es decir, podemos utilizar el compás con un centro y, o sea, tengo el centro, pongo ahí el compás y pongo después el lapicito y dibujo el círculo. Bueno, ya les explico. Tengo un segmento AB. Y dado ese segmento, vamos a dibujar un círculo. ¿Cómo se dibuja el círculo? Pues pongo el centro en A, el lápiz del compás en B, y podemos hacer que giren para poder dibujar un círculo. Los egipcios hacían esto pues clavando una estaca y amarrando una cuerda en esa estaca. Y en el otro extremo de la cuerda amarraban otra estaca que no clavaban, sino que dibujaban el círculo en la arena. Y luego ahí sí clavaban la estaca en alguna parte de esta circunferencia. Esta definición sí es importante, este axioma, y vamos a ver más adelante por qué. Ya tenemos entonces tres axiomas hasta el momento: el axioma de la regla, el axioma de extensión y el axioma del compás. Este axioma 4 es todos los ángulos rectos son iguales entre sí, pero no sabemos todavía qué es un ángulo y mucho menos cuáles son los ángulos rectos. Entonces vamos a ver una definición. Definición 6. Un ángulo es la inclinación de dos líneas que intersectan en un punto. Es decir, si tenemos dos líneas que se intersectan en un punto, en este caso el punto A, entonces el ángulo es la inclinación que hay entre estas dos líneas. Y lo vamos a llamar como ángulo BAC en este caso. Cuando le pongamos los nombres a los ángulos, la letra de la mitad va a ser el punto de intersección de las dos líneas que vamos a medir. Y las letras de los extremos serán los puntos que nos van a indicar cuáles son las líneas que están inclinadas y que se intersectan. Por eso en este caso es el ángulo BAC, porque es la intersección del segmento BA y del segmento AC. La definición 7, aquí esta es una definición doble, no es cuádruple como la del círculo, pero acá es doble. Porque cuando una línea recta que está sobre otra hace que los ángulos adyacentes sean iguales, cada uno de los ángulos es recto y la recta que está sobre la otra se llama perpendicular a la otra recta. Es decir, si tenemos una recta, en este caso le vamos a poner CD, la recta CD, e intersecta con una línea recta que vamos a llamar AB y que el punto de intersección es A.
Estos son los ángulos adyacentes entre sí, es decir, los que están uno al lado del otro. En este caso es el ángulo BAD, que es el naranja, y el ángulo BAC, que es el azul celeste. Si estos dos ángulos son iguales, entonces se llaman ángulos rectos. Más adelante veremos que es el ángulo de 90 grados, pero vamos a llamarlo así, ángulos rectos, si ambos son iguales. Y si son ángulos rectos, entonces vamos a hacer el dibujito del ángulo como con un cuadrado. Y la línea BA o AB será perpendicular a la línea CD. Es decir, una línea perpendicular es la que si corta la otra línea, forma dos ángulos rectos. Esa es la definición de ángulo recto y esa es la definición de línea perpendicular. Ahora ya podemos entender lo que es el axioma 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Entonces, bueno, este axioma es, no sé, me parece, es importante por cómo estamos viendo la teoría, pero pues los ángulos rectos son iguales entre sí, claro, porque todos miden 90 grados, pero todavía no sabemos que miden 90 grados. Entonces, o sea, es importante, pero no es tan relevante. Este sería el axioma de los ángulos rectos. Ahora nos vamos con el axioma 5, el axioma de las paralelas. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Este axioma no está así en el libro. En el libro está... Vamos a leer lo que dice el libro. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace que los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Yo no entendí qué es lo que dice ahí. No sé si ustedes entienden. Voy a leerlo otra vez. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Bien, ese axioma, la verdad, me parece muy confuso. Muchos años después, otros autores se dieron cuenta que decir esto es equivalente a decir que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Digamos que hay menos elementos que es necesario entender. ¿Sí? Por ejemplo, no sabemos todavía lo que es una paralela. Vamos a ver la definición de paralela para después ya verlo más a profundidad. Paralela. Son rectas paralelas las que siendo prolongadas indefinidamente en ambos sentidos no se encuentran una a otra. Es decir, si tengo una recta AB y tengo otra recta CD y estas no se tocan en ningún lado, o sea, se mandan indefinidamente, son infinitas y por más que nos vamos a la derecha no se tocan y por más que nos vamos a la izquierda tampoco se tocan, entonces son rectas paralelas porque no se tocan. Ahora sí ya podemos ver lo que dice el axioma. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una recta AB y tengo un punto afuera de la recta que se va a llamar C, por ahí puedo trazar una única recta paralela que podré llamar CD y paralela a AB. Por ahí solo pasa una única recta paralela. Este axioma fue muy debatido, muy debatido. Muchos incluso creyeron, o bueno, decían, que este axioma era un teorema, que no era una instrucción, sino era algo que se podía demostrar a futuro. Llegando a la conclusión de que no se podía demostrar, sino que necesitaba otros axiomas para poderse demostrar. Es más, varios autores quisieron cambiar este axioma. En un caso dijeron que no existían rectas paralelas por este punto C externo a la recta AB. Y si este axioma fuese así, es posible construir la geometría esférica,
ya no sería geometría plana, es geometría esférica, solo por cambiar una de las instrucciones, un axioma. Y si cambiamos este axioma a lo opuesto, a que existen infinitas rectas paralelas, podemos construir la geometría hiperbólica, que es la geometría de las papas fritas. Pero en este caso estamos viendo geometría elemental, geometría plana. Entonces todo va a suceder en un único plano. Para que esto suceda en un único plano es importante este axioma. Después, más adelante lo vamos a ver, el axioma de las rectas paralelas. De que si tengo una recta AB y tengo un punto externo C, por este punto externo va a pasar una única recta paralela a la recta AB. Bien, eso es todo. Con esto concluimos la primera clase de geometría elemental y sígueme para ver las demás clases. Hasta pronto.